El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Vamos a conversar con él sobre esta diferencia, pero también vamos a recibir las consultas de nuestros oyentes. Pero primero vamos a darle la bienvenida al doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a RPP. Muy buenas noches con ambos, les agradezco la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y para iniciar, ¿cuál es la diferencia en sí entre un infarto y un paro cardíaco? Bueno, un infarto en realidad es la falta de pasaje de sangre al músculo cardíaco. Es decir, hay obstrucciones en las arterias coronarias, las arterias del corazón, y por lo tanto no permiten justamente la llegada de la sangre al músculo. Entonces, al no llegar la sangre, no llega oxígeno y el músculo se necrosa, se muere. Eso es un infarto, ¿no? Y un paro cardíaco, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? El corazón deja de latir, deja de tener actividad eléctrica, y bueno, lo que viene luego de esto es la muerte, ¿no? Esa es la diferencia en sí específica entre un infarto y un paro cardíaco. Doctor González, muy buenas noches. ¿Cuál es el tiempo de acción, digamos? ¿Cuáles son, para empezar, el tiempo de acción? Desde que empezamos a sentir síntomas, y sería genial que nos indique cuáles son los síntomas, pues, o de repente hay alguna diferencia, ¿no?, entre los síntomas del infarto y los síntomas de un paro cardíaco. Y cuál es el tiempo de acción cuando comenzamos a sentirlos, llamamos a los médicos, los bomberos, porque la señora que falleció, la mujer que falleció, pues falleció en el camino, ¿no es cierto? Entonces, ¿fue una cuestión de tiempo? ¿Podemos medir eso? En realidad sí, ¿no? El tiempo de acción es inmediato. A ver, primero, como dice, reconocer la sintomatología, ¿no? En realidad el corazón nos avisa cuando hay dolor, cuando ya justamente no llega la sangre al músculo cardíaco. Entonces, el primer síntoma es el dolor, ¿no? Habla de un dolor opresivo, es como que un peso encima del pecho, en el centro del pecho. Habla, ¿no?, de la región retroesternal o precordial, es decir, un dolor opresivo en el pecho, y algo muy característico también es que está relacionada a la actividad física y que calma con el reposo, ¿no? Entonces ya un dolor con estas características pues nos avisa de que podría haber una isquemia cardíaca, ¿no? Y lo primero que debe hacer es acudir a la emergencia. El tiempo en realidad es variable, ¿no? Pero ahora tenemos un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco, que a través de él podemos ver las arterias coronarias, inclusive abrirlas y revascularizar, es el término, ¿no? Y para que pase nuevamente la sangre. El tiempo habla inclusive hasta de 90 minutos, 120 minutos como máximo, pero en realidad es mientras más rápido actuemos, mientras más rápido se dé un tratamiento, pues más músculo cardíaco se salva, ¿no? Y se salva la vida en realidad. Entonces, apenas se sienta esta sintomatología, pues es acudir de inmediato a la emergencia. Doctor, si ponemos el caso ocurrido ayer, y es lamentable, ¿no?, el fallecimiento de una persona. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos si una fuerte impresión puede ocasionar un infarto. En realidad sí, ¿no? Existen las llamadas hormonas del estrés, ¿no? Las catecolaminas. Es decir, uno recibe un susto muy fuerte de repente o una impresión muy muy grande, ¿no? Y estas hormonas empiezan a circular, llegan al corazón y es como si uno estuviera haciendo un ejercicio muy muy intenso, como si estuviera haciendo un esfuerzo físico muy grande, ¿no? Hay que equipararlo a esto. Y bueno, pues si ya tiene de fondo unas obstrucciones en las arterias del corazón, lo que lleva pues al infarto, ¿no? Es lo que ha ocurrido en este caso con la señora, en este hecho lamentable. Y doctor, ¿cuál es el factor de riesgo, no? ¿Quién tiene un mayor riesgo de sufrir un paro cardíaco? Bueno, hay factores de riesgo, es verdad. Por ejemplo, la obesidad, el ser fumador pues incrementa muchísimo el riesgo de infarto. Está la hipertensión, la diabetes, ¿no? La diabetes y el ser fumador pues aumenta lo que se llama esta disfunción endotelial y las obstrucciones en las arterias coronarias. La obesidad, hablaba de la obesidad, hay una mayor estadística en pacientes con mayor edad, ¿no? Es decir, mientras más edad hay mayor riesgo coronario.
Entre otros, esos son los más importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta. Es decir, hay factores prevenibles, como los que les acabo de comentar, ¿no? Y el otro es la genética, que bueno, ahí sí no podemos hacer mucho. Pero en los otros factores sí, pues sí es lo que hay que incidir, ¿no? Llevar una vida sana, bueno, una buena dieta, es muy, muy importante, ¿no? Para preservar la vida. Doctor González, le pedimos que nos espere un momento porque queremos compartir esta conversación también. 7:19 de la noche, estamos en Conexión, tu regreso a casa bien informado, y estamos aprendiendo con nuestro invitado, el doctor Gabriel González Dulanto, cuál es la diferencia entre infarto y paro cardíaco. Ya nos había estado dando unas didácticas explicaciones acerca de las diferencias, y algo que me llamó la atención, doctor González, es lo siguiente. Usted habló de factores genéticos, ¿no? Que además, pues, de los factores que podemos prevenir, como el tema de la alimentación, el ejercicio físico, ¿no? ¿Cuáles son los factores genéticos que nos predisponen a sufrir un paro cardíaco o un infarto? Bueno, eso en realidad es bastante... ¿Cómo te puedo comentar? En realidad es la genética, es decir, si padre, madre o abuelos, pues, son hipertensos, entonces nosotros tenemos la predisposición a hacerlo también. Eso. Claro que si los cuidamos, entonces no desarrollaremos la enfermedad, ¿no? Pero la genética está ahí. Claro, es decir, si mis padres o mis abuelos tuvieron problemas de infarto, de paro cardíaco o de hipertensión, genéticamente yo también los podría sufrir. Exacto, sí, está en la genética, ¿no? Está en nuestro ADN, que tenemos la predisposición, pero repito, no es determinante, ¿no? Hay muchos factores. Entonces, si nosotros, yo puedo tener, por ejemplo, padre y madre diabéticos, pero si yo me cuido, tengo una buena dieta, una buena alimentación y todo, no voy a desarrollar la enfermedad, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. O sea, no es determinante tampoco, ¿no?, de desarrollar la enfermedad, pero sí hay una predisposición, quiere decir que hay que cuidarse un poquito más que el resto. Doctor, ¿qué sucede, por ejemplo, en un caso como el ocurrido ayer, un sismo, una emergencia, una persona pasa por este cuadro, ya sea un infarto, un paro cardíaco, como familiares o como personas que estamos cerca o que vivimos con una persona que padece esto, ¿qué podemos hacer? ¿Existe de pronto alguna maniobra que podamos hacer mientras esperamos la llegada de la ayuda? Bueno, sí, en realidad, como les comentaba, ¿no? Infarto es que no llega sangre al músculo cardíaco, ¿no? Hay una parte del músculo cardíaco que está infartando, se está necrosando, ¿no? Ahí viene justamente los síntomas que les comenté, la sintomatología, reconocerla es importante, y la única solución es acudir de emergencia al hospital, ¿ok? Con respecto al paro cardíaco, como les comenté también, es la ausencia de actividad cardíaca, paro cardíaco, ¿no? El corazón deja de latir. Entonces ahí uno se va a dar cuenta. Primero el paciente pues caerá, ¿no? Luego uno palpa el pulso, ¿no? Eso sí hay que aprenderlo, ¿no? A ver los lugares donde puede palpar el pulso, puede ser en la zona radial, es decir, en la muñeca o en el cuello, ¿no? La arteria carótida. Si no hay pulso, pues entonces hay que actuar de inmediato, ¿no? Hay una técnica que se llama RCP, resucitación cardiopulmonar. Hay niveles, ¿no? Básico, medio y avanzado. Saber el básico, pues, en realidad salva muchas vidas, ¿no? Ahí viene el tema del masaje cardíaco, el masaje torácico y las insuflaciones, ¿no? En verdad sí sería muy bueno que cada uno, o que algún miembro de la familia en casa sepa, aunque sea el RCP básico, o que tenga noción, porque la verdad es que salva muchas vidas, no solamente en casa, de repente en la calle o algún evento fortuito como este, ¿no? Importantísimo que en la familia nos preparemos también ante estas posibilidades, ¿no? Doctor, ¿qué le parece si escuchamos a algunos de nuestros oyentes que seguramente tienen consultas? Recuerden que pueden llamarnos al 212-4100, 212-7165 y desde el 0800-13-14-0 gratis desde las regiones. Y ya tenemos una llamada, Flor desde Pueblo Libre. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenas noches, por esta oportunidad. Ayer, cuando sucedía lo del temblor aquí en la Quinta,
aparentemente una de nuestras vecinas, que estaba sola con su esposo, con 79 años de edad ella. Cuando ocurrió lo del sismo, se puso muy mal y ella es hipertensa. Dice que se puso mal, que se sintió desfallecer y el esposo tuvo que acostarla en el sofá porque ella quería salir corriendo, pero el pánico lo llevó a ese extremo que después vino la hija de muy lejos y a verla y le encontró que ella es hipertensa y que tenía 200/80. Han tenido que llamar al hospital Rebagliati y vinieron a atenderla, pero previamente le aplicaron captopril de 25 miligramos, sublingual, molido sublingual. Dígame, ¿qué otras acciones debe realizar? También le puede producir un paro cardíaco, o paro, sí, ¿verdad? A ver, sí, doctor, de repente le puede responder a la oyente. Sí, claro que sí. En realidad, acá fue un tema de reacción ante la situación de estrés, ¿no? Hay personas que reaccionan mejor que otras, pues, ¿no? Que toleran más estas situaciones. Definitivamente, pues, la señora que me está comentando no manejó muy bien esta situación y la presión subió. Pero esta es una hipertensión reactiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no soy hipertenso, pero viene alguien y me da una mala noticia, pues mi presión probablemente subirá, voy a tener taquicardias, dolor en el pecho, falta de aire, ¿no? Pero luego me calmo, me tranquilizo y todos estos síntomas van a disminuir. En este caso, como le digo, fue una hipertensión reactiva a esta situación de estrés, ese estímulo. Sí, tenemos una nueva llamada, si me permite, desde el INSE. Juana nos está llamando. Juana, buenas noches. ¿Cuál es tu consulta? Doctor, tengo 72 años. Yo soy sola, felizmente ayer había salido. Doctor, en caso de que dé un sismo así, yo soy muy nerviosa. ¿Yo qué debo hacer, doctor? Ayúdeme, por favor. Yo soy una persona hipertensa y soy demasiado alegre o también bien renegona. Dos cosas, doctor. Ayúdeme, por favor, yo soy sola. Gracias. Bueno, escuchando un poquito el tema también, ahí viene, repito, lo mismo, ¿no? Manejo de las situaciones de estrés, reforzar de repente este tema, la psicología ayuda muchísimo con este manejo del estrés, ¿no? Todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida. Con respecto a la hipertensión, tomar sus medicamentos siempre, todos los días, no olvide eso, es muy importante, y control periódico por cardiología, ¿no? Por consulta externa en este caso. Doctor, rapidísimo nomás, porque nos han llamado de una persona, nos han contado de 79 años y otra de 72. La edad, ¿cuánto influye la edad en el tema? Mientras más edad tenemos, más riesgo tenemos de sufrir alguno de estos temas, de infarto o paro cardíaco. En realidad sí, ¿no? Se ha determinado que mientras más edad hay mayor riesgo coronario, mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque las arterias y todos los tejidos en realidad del organismo van perdiendo líquido, por ejemplo, y se van tornando un poquito más duras, se esclerosan, ya no responde igual, no son tan elásticas como cuando uno es joven, ¿no? Entonces, la respuesta como le digo, la arterial y de todo el organismo es diferente, se va deteriorando con la edad, todos llegaremos a eso, ¿no? Sí, por eso justamente es que hay mayor riesgo, pero en estas personas adultos mayores, pues, tener más cuidado, ¿no? Hay que estar más atentos. Muy bien. Doctor, muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber respondido a la pregunta de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. El doctor Gabriel González Dulanto, médico cardiólogo del Hospital de Emergencias